Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Yimloch Leolam. Hoy vamos a avanzar en las diapositivas. Nos quedamos en creo que la última diapositiva que vimos era esta, que nos hablaba del proceso oculto de la muerte, y estamos aprendiendo acerca de las diferentes etapas que existen en el momento en el que fallecemos. A grosso modo, es que el árbol de la vida nos representa. Esto es el cuerpo físico, hay un cuerpo etérico vital alrededor, esto es el nivel emocional, mental, el nivel espiritual, el nivel divino, y en el momento en que fallecemos vamos dejando las diferentes cortezas o cuerpos y vamos adentrándonos hacia lo inmortal. Luego en la siguiente reencarnación volvemos a descender e incorporarnos de nuevo. Así que en esas diferentes etapas, los procesos que se viven, fijémonos que digo que se viven, no hablo de que se mueren, porque aunque el cuerpo físico desaparece, el ser humano permanece vivo y consciente, en principio. Luego veremos que hay fases de inconsciencia según el tipo de humanos, pero eso ya lo aprenderemos. Entonces, en ese proceso de la muerte, la primera etapa es la etapa de la restitución, que nos la va a leer Pat. ¿Nos la lees, por favor, lo que dice aquí? Lo habíamos leído, vamos a recordarlo un poco. La primera fase del proceso se llama la restitución. Concierne a la disolución del cuerpo físico y el retorno de sus elementos, átomos y células a su fuente original. Lo que el ser humano ve, mirando así superficialmente, es que un cuerpo físico de un amigo, de un familiar, de alguien, ha dejado de estar vivo y entonces ha muerto. Pero, como acabo de decir, esta es solamente una fase. Desde el interior el sujeto vivirá toda una serie de procesos. Este es el primer proceso. Y el primer proceso, o la primera etapa, es aquella en la que deja al cuerpo físico. El cuerpo físico deja de estar unido a la consciencia. Esto se denomina la restitución, y siempre que hablemos de esta etapa la llamaremos de esta manera, concerniente únicamente al cuerpo físico. Después, lo que ocurre con el emocional y con el mental recibe otros nombres y los estudiaremos detenidamente. Aquí, restituir, recordemos, decíamos que es algo así como que estamos devolviendo lo que hemos utilizado al gran reservorio universal de ese tipo de materia o de ese tipo de materia elemental que a su vez tiene un cierto nivel de vida. Estamos devolviendo el aire que estuvimos utilizando, el calor que estuvimos utilizando, también el agua que estaba en nuestro organismo y lo físico, que todo combinado era nuestro organismo físico. Este organismo, compuesto por estos 4 elementos, que organizados en forma de materia orgánica y en propios órganos, estaban colaborando de una manera maravillosa, ha llegado el momento de devolverlos a una gran base en la que permanecen hasta que son llamados a ser reintegrados de nuevo para formar cuerpos físicos. Así que, como es una devolución, la palabra técnica es restitución. La fase de la restitución la vamos a estudiar con bastante profundidad, nos interesa mucho y es la fase más cercana, así que es la fase objetiva que todo el mundo ve y que todo el mundo experimenta y que todo el mundo clasifica como que eso es la muerte. Sin embargo, solamente
Es una etapa, insisto en ello, y es la primera de las etapas. En esa primera etapa incluso hay subetapas que lo veremos hoy mismo. Luego, el decreto interior, ens llegeixes, sisplau? Decreto interior. La muerte natural siempre es decretada por el ser real, por más inconsciente que pueda ser el sujeto. Aquí vamos a un nivel espiritual de ese acontecimiento en el que estábamos explicando que cuando un ser humano muere de una manera natural, eso acontezca como acontezca, siempre viene decretado desde su nivel de divinidad, desde el nivel más alto de sí mismo, del cual generalmente el humano es inconsciente, pero existe, y ese es el nivel que se llama el maestro interior, se llama el ángel solar, que se llama Tiferet en Cábala, corresponde a este sol y es el que rige sobre la personalidad, sobre el nivel mental, emocional y físico, aunque nosotros, concentrados en este nivel mental, estemos poco conscientes de que esto existe en nosotros, el yo superior existe en nosotros. El estudiante espiritual se va haciendo cada vez más consciente de esta presencia, primero la estudia, luego la presiente, luego siente su influencia, luego siente su directriz, luego se comunica constantemente con ese nivel superior, finalmente se identifica, finalmente es el nivel superior. Ese nivel superior es el que decreta la muerte siempre, y hacíamos hincapié en el hecho de que esta muerte sea natural. Y no debíamos confundirnos en relación al término, ya que llamábamos natural al concepto de que el individuo ha cumplido el propósito por el cual ha venido a existencia en una encarnación en particular. Este propósito puede ser de largo alcance o puede ser muy reducido en el tiempo, y ese propósito se puede haber cumplido a los 3 años o todavía a los 105 no se ha cumplido. Es decir, que cuando uno tiene algo que hacer y por eso ha encarnado, cuando eso se ha cumplido, pues es seguramente lo más probable es que el yo superior recoja de nuevo a su personalidad, a su reflejo sobre la faz de la tierra, que es ese humano que se está expresando con un cuerpo físico y una personalidad, lo retrae, lo lleva hacia arriba de nuevo, el cuerpo físico se abandonan otros niveles de expresión, se replantea una reflexión de lo que ha sido y se programa un siguiente paso. ¿Cuál es el fin de todo esto? El fin de todo esto es altísimo. El fin es que cada uno de nosotros lleguemos a ser de la altura de un Buda, o de la altura de Krishna, o de la altura de Jesús el Cristo, es decir, que lleguemos a expresar la divinidad. Como somos seres humanos en formación, y formación no quiero decir que vayamos todos firmes unos detrás de otros, sino que nos estamos formando, que nos estamos instruyendo, el proceso implica el desenvolvimiento de la conciencia, y como nos encontramos en ese proceso, las etapas son muy largas y se viven a través de diferentes reencarnaciones. Una reencarnación avanzamos en un nivel, en la siguiente reencarnación avanzamos en otro y vamos ampliando conciencia. Siempre vamos hacia adelante, nunca un ser humano va hacia atrás, porque una vez ha experimentado algo, esto no lo puede evitar haber experimentado, y así no puede nunca ser menos. Cada vida somos más, aunque erremos y hagamos un camino bastante poco recomendable para los que nos rodean, es decir, un camino de ignorancia o de maldad o de engaños, aún así el que está viviendo ese camino siempre se está expandiendo. Su conciencia es un grado más inteligente, más sabia, más emotiva, y a través del sufrimiento y del dolor se va expandiendo. Así que cuando somos retraídos, cuando somos absorbidos de nuevo hacia el interior, planificamos, esto entre comillas, porque no lo planificamos a nivel de personalidad. No es que nosotros decidamos algo, sino que se decide de una manera cósmica, de una manera superior, según las necesidades
propias de cada individuo y del entorno en el que se encuentra. Con esa planificación volvemos de nuevo a encarnación y al nacer pues tenemos ese propósito. Si ese propósito ya llega a un grado de completa, como mínimo de aprobado, ¿no? Un grado de aprobado o de completa extinción que se ha hecho con todo el sentido con el que se reencarnó, pues entonces esto es el final de una etapa y es muerte natural. La muerte natural, a ojos del que lo está mirando en el plano físico, puede parecer no natural. Así que puede ser pues una trombosis cerebral, puede ser un ataque al corazón, puede ser un accidente, o puede ser que se va a dormir y al día siguiente no se despierta, o cualquiera de los procesos que nosotros vemos que están ocurriendo. Incluso esta muerte natural puede ser progresiva, no tiene por qué ser súbita, así que puede ser una muerte natural que en sí misma tiene un plazo de separación. Y también esto lo veremos con detenimiento, pero el hecho de esa muerte es que es decretada desde el plano de lo inmortal, de lo divino. Esto es solamente una de las posibilidades de los modos de fallecer. También puede existir que el individuo se desencarne mucho antes de que haya cumplido su propósito por toda una serie de circunstancias que iremos viendo, y entonces la muerte no es natural, la muerte ha sobrevenido por una serie de causas que ha originado el mismo sujeto desde su propia ignorancia, desde su terquedad, desde su torpeza, o simplemente por una acumulación de causas que tienen su origen en mundos y en planos anteriores, en existencias anteriores. A partir de aquí, leamos esta diapositiva, que esta es la imagen simbólica que representa estos mundos: el mundo del yo superior, del maestro interno, el mundo de la personalidad, cuando esta personalidad aquí la podríamos interpretar que ya ha cumplido todo lo que tenía que hacer y está en reposo. Está tanto en reposo que el nivel superior es el que decide. Es una clave del tarot que enseña este aspecto superior de divinidad, y que el plano físico y el mundo de la personalidad está representado aquí, pero está representado aquí de una manera muy perfecta. ¿Nos lo lees, caballero? Sí, Maraver, ¿quieres leer? Por favor. Bajo voluntad. En la mayoría de los seres humanos, este proceso ocurre automáticamente. En el momento en que el yo superior retira su atención. La reacción inevitable en el plano físico es la muerte. La explicación la da con esa frase de decir retira su atención, pero también podría decir llama a su expresión en el mundo físico. Es como si nosotros hubiéramos enviado pues a un animal doméstico a hacer algo y lo llamamos para que vuelva, o a cualquier expresión que hemos delegado algo a alguien y ya efectuado, lo llamamos. Este llamar aquí dice retira su atención, porque el hecho de que el yo superior se vuelve, presta su atención a otro lugar, tiene que ver con la muerte inevitable del sujeto. Hay un principio cabalístico, esotérico, con el hecho de que donde se presta atención, se presta vida, y donde no se presta atención, eso muere en la conciencia de un individuo, pero también en una expresión de conciencia superior como pueda ser esta. Ahora que hemos recobrado un poco las diapositivas y los contenidos que habíamos estado hablando hace unas cuantas clases, lo que quiero comentar ahora es algo que también habíamos hablado, pero incluso en una clase muy de al principio, y es este hecho de la premonición, que ens ho voy a decir, sisplau. Premonición.
Algunas personas han sido prevenidas de los años, meses o días en los que acontecerá con precisión su muerte. Se trata generalmente de personas que ya han adquirido un cierto contacto consciente con su ser real. De lo anteriormente explicado se deriva esto. ¿Y qué quiere decir esto? Esto está hablando de algo que a lo mejor nosotros hemos visto o hemos experimentado con alguien, y es el hecho de que una cierta persona sabe que va a morir y sabe incluso cuándo va a morir, o si no lo sabe con certeza, puede decir, como la foto sugiere, puede decir que lo ha soñado, que ha soñado el hecho de que va a morir o que tiene el presentimiento de que le va a ocurrir. ¿Cómo es que algunas personas pueden llegar a saber cuándo van a fallecer o que van a fallecer? Se explica por el contenido que acabamos de estudiar. Es decir, son personas que una vez ha sido ya decretada su muerte natural porque han terminado el propósito de su existencia, aunque nosotros podríamos decir que no lo han terminado, pero el hecho es que sí, el yo superior ya ha decidido retraerlos, aspirarlos de nuevo hacia lo divino, y entonces ellos se dan cuenta de esto, es decir, lo perciben, y a veces lo perciben con angustia, pero otras veces lo perciben con completa naturalidad, y otras con sorpresa, no lo saben. A veces cuando se encuentran en un proceso de enfermedad grave, saben con precisión lo que les va a ocurrir y cuándo les va a ocurrir, y se lo toman con cierta calma. A veces cuando el individuo está sano, como aquí, que fue habla del asesinato de Abraham Lincoln, que él lo soñó, él soñó que veía un ataúd y había un soldado haciendo guardia en una escena de gala, y preguntó al soldado: ¿qué es esto? ¿Quién se ha muerto? ¿Qué estáis haciendo guardia de gala? Y dijo: ha muerto, el soldado dijo, ha muerto el presidente Abraham Lincoln, que ha sido asesinado. Y él era Abraham Lincoln. De aquí él dedujo que algo grave le iba a pasar. Pero es solamente un ejemplo, porque los ejemplos al respecto son muchos, y es posible que vosotros conozcáis algunos de estos casos. El acontecimiento es que el individuo lo puede vivir desde diferentes perspectivas, pero sea como sea, lo que él vive, esa premonición, es siempre un contacto con el yo superior. Ahora recuerdo que expliqué también un caso aquí de uno de mis familiares. Así que hemos de saber que puede acontecer, y que esto tiene que ver con lo que he dicho, que es el contacto con el yo superior. Este es el palco donde ocurrió esto, y esto es un dibujo de la época que habla también de lo mismo, y no es necesario que nos detengamos más aquí. ¿Nos quieres leer, María Ángeles? Intuición. Sus sueños o impresiones premonitoras emanan siempre de ese nivel superior. En realidad, se trata de instrucción interna o intuición. Sí, cuando el individuo recibe esa impresión, no es solamente una información, sino que vendría a ser como una instrucción para vivir de una manera más intensa, o de una manera de mayor provecho los últimos momentos de su vida. Lo que quiere decir que la intuición o la percepción en relación a estas premoniciones nunca es casual, nunca es gratuita y nunca es porque sí. Siempre tiene también un propósito, y si un individuo en un momento tiene la percepción de que le quedan unas semanas, unos días, unas horas, o de que le va a ocurrir algo, en esa instrucción, porque es instrucción interna, existe la intención de que haga algo al respecto, lo cual podría ser por
improvisar un poco, pues despedirse de los suyos, llamar, avisar, terminar la última etapa de la vida de una mejor manera de como lo había hecho, o simplemente que deje de estar tan angustiado como está en el proceso último de la vida, porque está decretado que por la ley del cambio, de la constante transformación, y porque se ha terminado su ciclo y es una marcha natural, pues tiene ya que dejar ese cuerpo y avanzar en dirección a la siguiente experiencia. De nuevo ponemos una clave del tarot porque significa muy bien la instrucción interna. Estos dos sujetos simbolizan el cuerpo mental, simbolizan la esfera mental abstracta y la esfera mental concreta, es este nivel, y este nivel está arrodillado hacia el interior, mirando hacia el interior, quiere decir que es receptivo, que se da cuenta de algo que ocurre aquí dentro. Y esto que ocurre aquí dentro está representado por el que revela los misterios, el que dice lo que no se entiende, que su nombre es lo que significa hierofante, su nombre mismo quiere decir el que desvela lo misterioso. Así que el hierofante, su nivel superior, en el interior de un templo, dentro de la conciencia, en lo profundo de la conciencia, se abren unas llaves, se abren unas puertas, hay una instrucción. Esta instrucción, en el caso de la premonición, de estas premoniciones que parecen casuales, viene siempre en estas direcciones. No puede venir de otra dirección. Es decir, que si es una verdadera premonición del acto de fallecer, siempre viene del ser interno. Pero hemos de distinguir que cuando esto es dado, cuando ya existe ese final de etapa, el cuerpo físico responde. No solamente el individuo lo sabe, sino que el cuerpo físico tiene unos cambios en la dirección de que el yo superior ha decidido retirar su sombra, su personalidad del plano físico. Si lo ponemos en el ámbito de la enfermedad, entonces está muy claro, ¿no? Un individuo está sano y si va a morir de enfermedad, pues el yo superior dice: acabó la experiencia en la tierra, venga, nos vamos a marchar dentro de 5 días y la experiencia sea a través de una enfermedad. Pues el cuerpo físico tiene que responder en relación a la enfermedad, así que se enfermará. Y decíamos una trombosis o decíamos una muerte súbita o lo que fuera, algo tiene que ocurrir. El individuo, si no es un adepto, no se separa del plano físico sin que nada ocurra. Pero si no es exactamente una enfermedad o la enfermedad todavía no es detectable, incluso en ese momento en el que ha sido dada la palabra de retirarse, ocurren una serie de cambios en el cuerpo físico que ya se puede en ellos detectar que ha sido decidido el hecho de retirarse del plano físico. Es decir, que podríamos decir lo siguiente, ahora voy a fabular un poco, que no es así, pero para que lo entendamos. Si nosotros viéramos el aura vital, esa aura azul que indica la vitalidad del individuo, en un individuo sano que va a vivir 30 años más, y viéramos el aura vital de un individuo que, aún estando sano, el yo superior ya ha decidido retirarlo del plano físico, veríamos que ese cuerpo de vitalidad muestra las señales de que ya ha sido dada esta orden. Y estas señales si ha sido dada, son señales irreversibles, son señales que ya han sido dadas al respecto. Eso no quiere decir que todas las enfermedades, y lo sabemos, sean señales de que el yo superior nos está llamando. Y también aquí llamo la atención al hecho de que hemos de saber desarrollar la suficiente conciencia superior para que si nos llaman de la casa o en la casa
del rey, del verdadero rey, entendámonos, pues eso es un motivo de contentamiento, es un motivo de alegría. Lo que ocurre es que como somos tan ignorantes y tenemos poca percepción, la respuesta a lo que estoy hablando está reflejada en vuestros serios rostros, a ver si me van a llamar y cosas así. Bueno, así que tranquilos, o sea, mira, una cosa os aseguro, que por escuchar esto no os llamarán ni antes ni después. Lo que es bueno es ir aprendiendo el procedimiento. Así que vamos a ver al respecto. Había una pregunta aquí, ¿sí? Tengo dos preguntas. Una es, ¿hay un tiempo desde que el yo superior llama hasta que sucede? Esta es una. Y la otra, ¿qué pasa cuando, en casos, sobre todo en hospitales, el yo superior de alguna manera lo retira? Y si no hubiera sido por la medicación, esta persona ya se hubiera ido. ¿Qué implicaciones tiene esto? Sí, esta es una muy buena pregunta. Es que el tiempo es variable. Lo que está decidido es que es irreversible. Es decir, vamos a poner un ejemplo drástico. Un individuo, cuando el yo superior decide retirarlo, retira esos cordones que habíamos hablado en una clase, ¿no? Hay 3 cordones, hay 3 enlaces. Un enlace, 2 enlaces, 3 enlaces que tienen al cuerpo físico atado a lo superior. Roto uno de estos enlaces, roto uno, por ejemplo, el enlace de la conciencia, está roto, es parte ya del proceso de vámonos para casa. ¿Has cogido las maletas? No, me falta la maleta todavía, va a coger la maleta. ¿Y traes el pasaporte? No, bueno, pues voy a buscar el pasaporte. O sea, entre que vas a buscar la maleta, que vas a buscar el pasaporte, hasta podemos perder el avión. Bueno, en nuestro caso se puede haber roto el cordón de la conciencia y entonces el individuo está en lo que se llama un coma irreversible. Y dice, muerte cerebral. Pero la ciencia médica es lo suficientemente sabia como para decir, vamos a mantener el cuerpo vivo hasta que las familiares decidan desconectarlo. Pero han de saber que no se va a recuperar. Hay muerte cerebral, esto no se puede recuperar, pero va manteniendo el cuerpo vivo. Entonces hay una decisión del yo superior porque el cordón de la conciencia ha sido roto, completamente roto. Sin embargo, el individuo todavía no podemos decir que haya fallecido. Ya veremos todo lo que ocurre en estos procesos. Por lo cual, la ciencia médica está alargando, es como si dijera, ay, me tengo que ir, pero el pasaporte. Bueno, voy a buscar el pasaporte. Me tengo que ir, pero me falta no sé qué. Me quiero llevar a mi muñequito chihuahua. Pues vale, vete a buscar el chihuahua. O sea, hay una flexibilidad que es propia de las leyes de la vida. El cuerpo médico también puede decir, mira, si hacemos esto vamos a alargar mucho, pero no va a ir muy lejos. Sugeriría más no hacer esto y dejar el proceso natural. Y entonces el cuerpo médico pregunta al cuerpo familiar, bueno, cuerpo quiero decir a los familiares, entonces los familiares dicen, pues sí, mejor no haga más ya, porque esto ya se ve. El familiar podría pensar, esto ya se ve, es evidente que el yo superior ya ha retirado su atención de esta expresión en el plano físico, así que no lo alarguemos más, y menos en el nivel de conciencia que está expresando este sujeto, que es un nivel de conciencia donde hay dolor, hay angustia, etc. Así que decir, bueno, pues no hagamos esto, y entonces el proceso se acelera, hay todo un amplio margen. Sin embargo, hay casos en los que es contundente, el yo superior es contundente, tan contundente que dice ya, no dice sino ya. Cuando dice ya, el individuo va por la calle, se desmorona y ya está. O va en una moto y la moto va a la chatarra y el cuerpo también. Es decir, que es contundente. Hay toda una amplia gama. Dentro de esta amplia gama hay muchas oportunidades para la relación entre los humanos y el desarrollo de la compasión, el desarrollo de los conceptos de fraternidad, el desarrollo de
de las expresiones de servicio, de amor al prójimo, no es todo matemáticamente cling, clang. Así que hay niveles en los que se puede mover, se puede modificar, se puede intervenir y transformar. Y esto forma parte de un plan de sabiduría que implica mucha gente. Pero una vez dada la orden, luego hoy mismo veremos algo más que nos afinará un poco al respecto. ¿La segunda pregunta ha sido contestada o no? ¿Sí? Vale, estaba en el contexto. Estaba diciendo que el cuerpo físico presenta síntomas y presenta señales, aunque estas señales sean indetectables para la ciencia médica. A lo mejor un individuo está tan sano, aparentemente está tan sano, pero el decreto ya ha sido dado. Cuando el decreto ya ha sido dado y el individuo está tan sano, pues a lo mejor es un accidente pues de coche o de lo que sea, o es un accidente orgánico. Sin embargo, la observación de muchos sabios en muchas épocas y dentro de algunas ciencias de desenvolvimiento espiritual, los síntomas se pueden detectar. Y vamos a poner un ejemplo. Bueno, antes de poner un ejemplo, los maestros, los que son verdaderos maestros, y siempre cuando digo maestros hay que distinguir de los fantasmas y de los payasos que se hacen pasar por maestros, hay que saber distinguir. Pero los maestros, los grandes adeptos, distinguen cuando un individuo tiene ya su plazo muy breve, es decir, cuando se va a morir, y trabajan con el individuo de acuerdo a esto que perciben. Es decir, le encargan tareas, o más o menos, o en una dirección, de acuerdo a estos conceptos claramente definidos en la conciencia del individuo. En las obras del tibetano, de Alice Bailey, cuando se ve cómo está formando el nuevo grupo de servidores del mundo, y en la correspondencia que el tibetano mantiene con ellos, se deduce claramente que el tibetano sabe muy bien que algunos individuos tienen poco tiempo de vida, les encarga unas tareas o los prepara precisamente para la transición que van a vivir, o los prepara incluso en relación a la siguiente existencia. Y esto en las vidas de los grandes individuos lo podemos ver reflejado en multitud de ejemplos. Este es solamente una cita. Digáis. Y puede ser que la persona que tiene la intuición o la premonición no sea la misma que se va a ir, y tampoco sea un maestro de sabiduría, sea un familiar, por ejemplo, cercano. Puede ser, sí. Sí, puede ser. ¿Por qué puede ser? Puede ser porque el que lo recibe. Es decir, el sujeto es el receptor, pero el receptor puede no enterarse. Y por simpatía, la telepatía es una realidad. Telepatía solamente significa que estamos todos sumergidos en un mar que nos une y que hay diferentes niveles en los que por armonización o por simpatía nos comunicamos unos con otros. Nivel físico, la salud, el magnetismo, nivel emocional, la tristeza, la alegría, nivel mental, conceptos, incluso niveles abstractos, ideas o visualizaciones se transmiten. Puede que el sujeto ha recibido la impresión, ya tiene las señales, pero no se da cuenta, y en cambio el familiar que está muy cerca sí que lo percibe. No sabe muy bien qué es lo que percibe, pero lo percibe. También puede ser que lo perciba en sueños. Pero hay que ir con cuidado con los sueños, porque conocí muchos individuos, pero uno en particular, que decía que cuando él soñaba a alguien que iba vestido de blanco, ese alguien se moría. Y era cierto, cuando él soñaba que alguien se moría, que alguien iba vestido de blanco, al cabo de 70, 80 años, 30 o 15, se moría. Así que era verdad, no le podía refutar el argumento, pero lo que quiero decir es que cuidado con las falsas interpretaciones, cuidado con las manipulaciones. Hay que ir con mucho cuidado, hay mucho manipulador. ¿Te he contestado suficientemente? Vale. Volvamos de nuevo a esas señales. Por ejemplo,
Vamos a poner un ejemplo. ¿Quién se atreve a leer este nombre? Pues vale, ya que te has atrevido, sigue. ¿Qué dice ahí abajo? En la ciencia del aliento existe el estudio de las señales que indican cuándo tendrá lugar la muerte. Vale. Esto, si no sabéis qué es, no se trata de un hipopótamo ni de un animal prehistórico ni nada. Simplemente es un individuo que le han fotografiado la base de la nariz. Son los dos orificios nasales. E indica que hay una ciencia de respiración por la cual en un lado de la nariz pasa una energía de fuego, que su nombre de vibración se llama tejas en la India, en el arte del yoga. Por el otro lado pasa uno de aire, uno de tierra, uno de fuego. Hay diferentes combinaciones. Cuando respiramos muy bien por una nariz, resulta que la otra está como tapada, luego se intercambian, la que estaba tapada se destapa. Hay unos minutos en los que una funciona muy ampliamente y luego pasa a la otra, y cuando pasa a la otra puede que esté entrando la energía de fuego durante 21 minutos o un tiempo así, luego pasa la de agua. Es decir, hay toda una serie de ritmos que nosotros, si no somos instruidos en ello, no los percibimos, pero que son ritmos que a través de la respiración que entra en nuestro organismo nos permiten ser más vitales, más locuaces, más introvertidos, somnolientos, enfermos, etcétera, etcétera. Todo esto tiene una relación muy estudiada y muy científica. Pues a través de estos signos, de los signos que un maestro ve en su discípulo en relación a la respiración y a otras muchas técnicas que son perceptibles por los instruidos, se puede ver exactamente qué decreto le ha sido dado, pero lo diremos de otra manera, cuándo se va a morir o cuándo tiene la muerte muy cerca. Vamos a poner algunos ejemplos que incluso nos pueden parecer bastante curiosos. Ejemplos. Si durante una noche y un día el aliento fluye continuamente por un solo nadi, la muerte acontece en 3 años. Nadi significa canal de esos de acupuntura por donde se clavan las agujas de acupuntura y que no se ven, son los canales energéticos, que hay millones y millones de ellos para conformar el cuerpo de energía que decíamos en una anterior clase, que es el cuerpo etérico, el cuerpo vital, el cuerpo que es el cuenco donde la vida se inserta en el cuerpo físico. En esos nadis, a través de la respiración, a través de la ciencia, dice, si durante una noche y un día el aliento fluye continuamente por un solo nadi, la muerte acontece en 3 años. Pero no os vais a poner ahora a ver si el nadi este o el nadi otro os está fluyendo. O sea, esto, los expertos en esta ciencia dicen que es muy exacto. A nosotros nos sirve únicamente como una referencia de que hay señales en el cuerpo físico que permiten detectar estas cosas. Mirad este otro, por ejemplo, que dice: si el nadi izquierdo fluye sin parar durante la noche y el nadi derecho durante el día, la muerte acontece al cabo de 6 meses. Aquí el nadi se puede interpretar como el orificio nasal. Si solamente te entra el aliento por y el otro lo tengo tapado, bueno, esto es una interpretación a grosso modo, porque no es exactamente así, pero tiene que ver con los alientos o la modalidad de aliento que un individuo es capaz de respirar o no, que ya hay unas señales en el cuerpo físico. Nosotros diríamos desde la medicina alopática, estaba generando un tumor, diríamos. Bueno, antes de eso hay aquí una ciencia que tiene que ver con la respiración y con el aliento, que puede llegar a detectar esto. Hay tantos ejemplos, podría haber llenado dos páginas de esto, de al día siguiente, dentro de 3 horas, si tal. Hay algunos que son muy graciosos y que incluso podéis probar vosotros mismos. Dice, si el sujeto saca la lengua y no es capaz de vérsela, ¿queréis probar si os veis la lengua? ¿Si os la veis? ¿Os la veis?
¿Seguro? ¿Hay alguien que no se la vea? Porque si hay alguien que no se la vea, no digo qué es lo que significa. Bueno, luego, si se ve la nariz, si no se la ve, hay toda una serie de... ¿Os veis la lengua? Pues tranquilos. Pues hay toda una serie de señales que tienen que ver con el funcionamiento orgánico y que los maestros las detectan si se quieren ocupar de ellas, aunque no necesitan esas señales. Esto es lo que quería decir. Luego, la siguiente diapositiva nos recuerda el hecho de la transición consciente, que nos lo quieres leer, Pilar, por favor. Transición consciente. El adepto posee una inteligente comprensión de las leyes de la abstracción, lo cual le capacita para retirarse conscientemente del cuerpo físico y actuar con pleno conocimiento en el plano psíquico. Aquí tenemos la foto de Paramahansa Yogananda y también a esto habíamos hecho alusión en una de las primeras clases. Y es que existen los casos en los que el individuo, que es un individuo que ha desarrollado la espiritualidad, es un maestro de compasión, un maestro de sabiduría, el individuo es capaz de retirarse conscientemente del cuerpo físico, no porque el yo superior haya decidido retirarse, no, sino porque su unión con el yo superior es tan alta, es tan íntima, su grado de realización es tan elevado que no existe diferencia entre lo que el yo superior decide y la respuesta en la personalidad, sino que él mismo sabe que ha terminado su propósito en la existencia y conscientemente se encuentra ante un fenómeno de muerte natural en el que se retira de una manera, como dice aquí, transición consciente. Cuando ocurre esta transición consciente, dice, la transición consciente implica la continuidad de conciencia, no existiendo interrupción entre el sentido de percepción en el plano físico y el estado posterior a la muerte. ¿Qué está aquí intentándonos describir el texto y una imagen? El hecho de que si es un maestro que decide morirse, todo el proceso es completamente consciente. Se separa del cuerpo físico, entrega el cuerpo físico a las fuerzas de desintegración, en la restitución, algo ocurre con su cuerpo vital, pero todo lo que ocurre es completamente consciente. ¿Por qué está marcado así? Porque en el caso del individuo común no siempre es consciente. Esta continuidad absoluta de conciencia y dominio sobre el proceso ocurre solo con absoluta seguridad en el individuo verdaderamente muy despierto, en el adepto. En el individuo común hay muchos casos, hay casos y casos y casos que los iremos viendo gradualmente. De momento lo decimos al revés y decimos el que vive el proceso de la muerte con completa consciencia, con continua conciencia. En ningún momento se duerme, en ningún momento pierde la conciencia y no se entera, es el adepto. A partir de ahí vamos a desglosar todos los diferentes casos. Como esta la he leído, pues ahora el proceso irreversible, volveremos aquí, nos la vuelves a leer tú, Pat, por favor. La primera fase del proceso irreversible de la muerte es la liberación de la conciencia fuera del cuerpo etérico. Mientras eso no se cumpla, el hombre tiene el poder de volver a su cuerpo. Estudiando lo que estamos ahora estudiando, que es la fase de la restitución, ese hecho de que el cuerpo físico ha dejado de estar vivo, que nosotros lo vemos que ocurre constantemente, en esta fase debemos distinguir, y cada vez más lo veremos en nosotros y lo veremos en otros, el hecho de que hay dos cuerpos, pero los dos cuerpos son del plano físico, y lo decíamos en la última o en la penúltima clase, y esos dos cuerpos tienen que separarse. Uno es un cuerpo de energía, está formado por millones y millones de hilitos de luz,
que en algunos lugares se juntan formando como árboles muy intensos de luz, en otros son menos densos, algunos son muy gruesos, son los meridianos de acupuntura, otros forman como focos de energía, son los centros de los chakras etéricos. Todo eso es un cuerpo de luz. Ese cuerpo de luz permite que encima de él, a través de él, se genere un cuerpo orgánico, de protoplasma, que tiene esos componentes de tierra, fuego, agua y aire, intensamente entrelazado. Cuerpo vital, cuerpo orgánico. Habíamos estudiado, si el cuerpo vital y el cuerpo orgánico están muy entrelazados, eso es sinónimo de salud. Si están un poco separados, depende, si están separados de una zona, allí hay un daño. Si está muy separado, el individuo está muy debilitado y es presa de enfermedades. Y si está más separado que de lo normal, pues entonces puede ser presa de ciertas dolencias, puede ser presa de obsesiones, etcétera, etcétera. Lo habíamos estudiado. En el momento del fallecimiento, cuando esos cables se rompen, el cuerpo etérico y el cuerpo físico se separan. Así que el primer paso es que hay una separación entre un cuenco, que es un cuenco de energía, de vida, y lo que ese cuenco de energía y de vida ha creado encima de él, en él, que es el cuerpo físico. Cuando esta separación es una separación completamente separada, el cuerpo físico está sin vida y se desintegra. Pero este cuerpo etérico puede ocurrir que la separación sea de lado, digamos, horizontal y no se desintegre y la conciencia vaya hacia lo alto. Si esto ocurre, la conciencia todavía puede morar en el cuerpo etérico. Y cuando la conciencia todavía mora en el cuerpo etérico, esa fenomenología es la que experimentan los individuos que dicen que han estado fuera del cuerpo, han visto túnel de luz, han tenido una experiencia. Toda esa fenomenología es la fenomenología de que el cuerpo etérico y el cuerpo físico, el cuerpo vital, tenéis que repasar la que estuvimos hablando de esto, se han separado y la conciencia mora en el etérico y ha dejado el físico. Acordaros que decíamos los casos de momificación o de cuando se congela, hacen que el cuerpo físico y el cuerpo etérico estén todavía entrelazados. Hay mucha casuística al respecto. Pero mientras el cuerpo etérico sea todavía receptáculo de la consciencia, el individuo todavía puede reintegrarse a su cuerpo físico. Pero si en la primera fase de ese proceso irreversible de la muerte el cuerpo etérico es destruido, es desintegrado, se desintegra, entonces el individuo no puede volver a su cuerpo. Lo dejaremos aquí con la inquietud que esto os haya podido generar, porque hablaremos de todo ello en la siguiente clase, concentrándonos solamente en esto, que vendría a ser, el título vendría a ser ¿qué es lo que ocurre desde el punto de vista de la ciencia cabalística en relación a estas experiencias de fuera del cuerpo cuando un individuo está en un estado que denomina como el efecto túnel, etcétera, etcétera, y que hay tanta casuística al respecto? Lo dejaremos aquí, que se nos ha acabado el tiempo, y seguiremos en la próxima clase. Vamos a cerrar, por favor.